Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queremos traerles un tema que lo encontramos hace poco en una publicación y nos hizo indagar: las penitenciarías. Tenemos en pantalla ahí una que está en Filadelfia, en Estados Unidos. Una foto como esta llama la atención, ¿no? Tenemos pues carros modernos, edificios semimodernos y toda una edificación que evoca como un tipo de castillo, un tipo de fuerte, pero sorpresivamente es una penitenciaría o fue una penitenciaría. Entonces cuando nos vamos a esta historia en Filadelfia, pues vemos fotos de pues ya abandono, obviamente. Vamos a pasar algunas fotos para que ustedes más o menos vean cuál es el estado actual. Sin embargo, hay partes que nos hacen pensar si estas rocas, estos bloques son más antiguos, el tipo de abandono que hay, si eran niveles de construcción hacia arriba. Esta es la penitenciaría de Filadelfia, Pensilvania. Pero acá, esto es lo que nos llamó la atención: esta forma geométrica, un centro con diferentes pasillos. O sea, ¿de dónde proviene esta idea, no? De tener un centro. Ellos hablan de vigilancia hacia diferentes partes. Entonces veremos diseños de nada más 5 pasillos en lugar de 7 o de 4, pero con ese centro del que hablan, ¿no? Entonces, de esta penitenciaría nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué tal si ponemos en el Google penitenciaría de edificios antiguos? Y nos dimos la sorpresa de que a nivel mundial es el mismo caso. Son edificaciones que evocan un tipo de castillo, un tipo de fuerte, como pueden ver, diferentes partes del mundo de este tipo así. Y nos hizo preguntar, bueno, ¿qué se trae este tipo de edificación que la conocemos popularmente o generalmente o actualmente como una prisión o lo que fue una prisión, y que posiblemente no nos están pues contando una historia? Entonces vamos a irnos a este concepto que se llama panóptico. Como pueden ver, lo que les estamos hablando del centro con diferentes partes de vigilancia. Dice por acá en Wikipedia: el panóptico era un tipo de arquitectura carcelaria. O sea, estamos hablando de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII, o sea, desde hace bastante tiempo según la historia oficial. El objetivo de la estructura panóptica era permitir a su guardián, guarecido en una torre central, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos puedan saber si son observados. El efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. O sea, hay muchas cosas que podemos conectar aquí, incluso a nivel cibernético, pero ese no es el tema. El tema sería esta idea de vigilancia, según la historia oficial, con un centro, un vigilante, y que a las personas se les podía vigilar de manera completa, sin que ellos incluso se dieran cuenta. Pero antes de eso, nos vamos a penitencia, esa idea de que al nombre hay que decirle penitenciaría. Entonces quisimos saber, bueno, ¿qué es penitencia? Y según ese sitio de etimologías, etimologías.dechile.net, dice: la palabra penitencia viene del latín paenitentia, arrepentimiento, dolor o disgusto, nombre formado con el sufijo compuesto entia, cualidad de un agente, sobre la raíz de un verbo impersonal, paenitere, arrepentirse. Y esto fue lo que nos llamó la atención. Pero este verbo en origen significó no tener bastante de algo, no estar contento o satisfecho. Esto nos llamó la atención porque no está evocando nada que tenga que ver con crimen. Entonces nos hizo pensar si la palabra penitencia fue transgiversada a través del tiempo a otro tipo de significado. Pero esto de no tener bastante de algo será gente sin dinero, no estar contento o satisfecho, gente que no estaba de acuerdo o no estaba siguiendo lo que el sistema les estaba diciendo. Y parece que se deriva del adverbio paene, casi, poco, más o menos, con falta. Adverbio que encontramos en palabras como península, casi una isla, o sea, gente aislada, o penúltimo, casi el último. Entonces, pareciera que la palabra arrepentimiento, penitencia, es una modificación a través del tiempo, pero la raíz original de la palabra es alguien que no tiene bastante de algo o que no está contento o satisfecho. Entonces, ¿qué tipo de prisioneros fueron los que estuvieron antes? Quizá el tipo de prisionero o
ese tipo de gente que se metió a este lugar no es realmente el mismo tipo de criminal o prisionero del que vemos hoy en día. Pero bueno, dejamos la idea ahí porque no tiene sentido que estas edificaciones tan fuertes, vamos a ver aquí en los ejemplos, este es Buenos Aires, se llama la Jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, se inauguró, vean el año, bastantes años atrás, 1877, como la Penitenciaría Nacional, en el predio conformado entre el camino de Chabango, actual avenida Las Heras, Coronel, hoy Coronel Díaz, Juncal y Salguero. Esta es la foto antigua porque lo que hay ahora es un centro comercial. Como pueden ver, el centro de esta idea panóptica, donde supuestamente desde acá se vigilaba a las personas, pero vemos la parte geométrica, ¿no? Acá otra foto más. Este tipo de edificación de 2 niveles da la idea que es como una fortaleza, un fuerte, un lugar de protección. Hoy se llama Parque Las Heras. Esto sería un lugar en Argentina nada más de ejemplo. El otro está en Mendoza. Vamos a irnos a Mendoza. Este es del gobierno de Mendoza. Dice que el penitenciario de Mendoza es remontarnos a las épocas de nuestro gran capitán de los Andes, el general Don José de San Martín, durante su paso por nuestra provincia en la conformación del histórico ejército de los Andes, donde ya en esa época se destinaba personal al cuidado y custodia de quienes alteraban el orden o incumplían con las estrictas normas disciplinarias. Nos están hablando de 1855, incluso más antes que la de Buenos Aires. Y cuando nos vamos a fotos, vemos por acá, pues obviamente un desabandono, pero vemos la parte geométrica, ¿no? El lugar central con los diferentes pasillos de vigilancia, esta idea de panóptico, ¿no? Pero después vemos fotos así, que nos llaman la atención. Fueron destruidas, dice que se están supuestamente construyendo o quizá restaurando. En todo esto que hacemos, como lo han visto también en el canal en otras ocasiones, cuando buscamos fotos de construcción, pues brillan por su ausencia, donde el terreno ya está completamente listo para ser construido, ¿no? Siempre nos dan fotos de cuando ya está construido y nos muestran que están construyendo sobre eso. Pero sí, esta es la fortaleza en Mendoza, la antigua, pero lo que se ve ahora, sí se nota el centro con las diferentes partes. O sea, si el diseño ya estaba marcado ahí, podemos asumir que quizás se construyó algo más moderno para hacerlo prisión, pero en el pasado el diseño ya estaba marcado ahí para ellos, ¿no? El otro es en Ushuaia, en Argentina. Museo, ahora es un museo del presidio de Ushuaia. Como pueden ver, ahí está la animación de lo que es adentro del lugar. Pero este es al sur del continente. Nos hace pensar por qué la lejanía de muchos de esos lugares también, ¿verdad? Cuando nos vamos a las fotos de este lugar, el centro con sus partes, acá también, algo más moderno, el centro con sus partes, un poco más antiguo por acá, ese es un diseño. Igual ven el centro con su parte supuestamente de vigilancia, y ya otras más antiguas que no sé si evocan tipo inundación en el lugar, un bote ahí antiguo. Luego nos vamos a Chile, hay una penitenciaría en Chile, que es la penitenciaría de Santiago. Vamos a ver fotos antiguas así, ¿no? O sea que hubo algo construido tipo castillo, tipo fuerte en el pasado. Aquí otra más. Se llama mucho la atención con su antena. Y las puertas pues grandes. Aquí vemos una foto del centro con la vigilancia. Una vez más, esta idea del panóptico, ¿no? Que leímos. Y la pregunta es, o sea, ¿por qué todos los países encontramos algo así? ¿Fue un tipo orden mundial antiguo en el que se pusieron de acuerdo? ¿O fueron lugares que se usaron para otra cosa y después los convirtieron en prisiones? Nos iremos a Colombia. Es una pequeña, pero también vale mencionarla en esta presentación. Dice que es la penitenciaría del estado de Cundinamarca, de la provincia de Bogotá. Aquí encontramos un documento oficial, de hecho. Aquí nos enseñan planos y solo estamos hablando de un centro con 4 lados. Quizá este nada más es para pues control. Serían digamos que 3 pasillos de observación. Dice por acá de 1849. Y este de acá que es un segundo piso o tercer piso. Dice que es original en tinta. Esto alza la pregunta. ¿Estaban excavando y estaban decidiendo entre segundo o tercer piso? Otro tipo de planos también de la edificación. Uno más por acá. Y ya tenemos acá pues otras partes de la edificación. Ahora cuando nos vamos a lo que nos dan las imágenes de Google, aquí tenemos esa parte y sí contamos 3 niveles con sus pasillos, 3 pasillos con uno en el centro. También por acá hay otra imagen un poco más antigua, pero que sí muestra una protección del lugar, tipo muro. Pero bueno,
Eso es Colombia, eso es Bogotá, ahora es Museo Nacional, pero fue una penitenciaría o, como ellos le llaman, un panóptico, ¿no? Ellos sí usan el término panóptico. Luego tenemos Cuba, se llama Presidio Modelo, Isla de la Juventud. Aquí están las fotos, hay un muelle porque es la isla de pinos, pero ven que este muelle está muy bien construido para ser tan antiguo, ¿no? Luego por acá, estas estructuras, ya las vamos a ver en las fotos, son circulares, son muy diferentes a otras, pero mantienen la idea del centro, ¿no? De vigilancia. Luego nos vamos a ir a Ecuador. Penal García Moreno. Una vez más, ahí fotos de la parte de adentro. Otra más. Aquí está. Esto nos llamó mucho la atención porque tenemos una cúpula en el centro con esta idea del panóptico, ¿no? Un centro de vigilancia para poder ver los demás pasillos con otras partes. Pero la cúpula sí nos hizo preguntar, o sea, ¿por qué en el centro? Hasta una antena vemos por ahí. Luego tenemos España. Vamos a irnos a Barcelona, la cárcel modelo. Este es un sitio que muestra muy buenas fotos de este lugar. Aquí está el diseño, ¿no? Una vez más, el panóptico, centro, con sus diferentes pasillos, y supuestamente la historia oficial nos habla de vigilancia, con un tipo muro que protege. Y hay algo muy curioso de esta edificación en Barcelona. Dice por acá que tras el derribo de las murallas, la aprobación del Pla Cerdà configuró el futuro de l'Eixample, donde se planteó la instalación de un gran hospital, el Clínico, un matadero y un parque de bomberos y una cárcel nueva. O sea, fue hospital también. Por acá tenemos la foto, dice Hospital Clínico. Lugares donde se pone a gente con problemas, entre comillas, da mucho que pensar, ¿no? Que bueno, eso es Barcelona. Hay otra en Madrid que ya no existe, la cárcel modelo de Madrid. Vemos acá una ilustración, supuestamente la inauguración de las obras de construcción, lo cual queda siempre a duda. Retratos que evocan eso. Ahí vemos el centro con la manera de vigilancia. Una más. Esas son ilustraciones. Esta parece una foto más real del 1917, antes de que se destruyera. Pero dice por acá que la cárcel modelo de Madrid, conocida en la época como cárcel celular, fue la principal prisión para hombres de Madrid durante el último cuarto del siglo XIX. Finales del siglo XIX, tiempos de cambio, ¿no? Y primera mitad del siglo XX. Ubicada en el actual distrito de Moncloa, Aravaca. Se empezó a construir en el año 1877 y fue inaugurada en 1884. Años que pues son cuestionables, como que hubo una gran agenda ahí para reiniciar varias cosas en el mundo. Y nos dicen de construir, no tenemos manera de ver fotos o ilustraciones, eso solo vemos retratos, como lo vimos hace poco, ¿no? Algo que nos llamó la atención también fue que esta cárcel modelo de Madrid ahora es el cuartel general del Ejército del Aire, y se ve así, que es el departamento de aviación militar en España, pero vean las torres, obviamente, lo que fue quizá una antena, un estandarte para banderas, algo que ya hemos visto muy, pero lo que fue prisión ahora es un departamento de aviación. Ahí tenemos otra foto del lugar, Ejército del Aire, bastantes niveles, ¿no? Otra más. Y nos vamos a ir a una más en España que se llama el Complejo Administrativo del 9 de Octubre en Valencia. Dice por acá, el complejo administrativo del 9 de octubre se encuentra en el distrito de la Lovivereta, en el barrio de Nou Moles, en la ciudad de Valencia. El edificio inicial, el que corresponde con la antigua prisión modelo de Valencia, comenzó a edificarse, miren los años otra vez, al final del siglo XIX, 1889, y se finalizaron en 1901. Esto va muy correlacionado con los parques de atracciones también. O sea, hay mucha supuestamente construcción a finales del siglo XIX en varios ámbitos y son destruidos o desalojados o cambiados después de unos 20 años de iniciar el siglo XX. Pero estas fotos son muy reveladoras, nos están hablando que hay partes subterráneas que están supuestamente en este momento remodelando, ¿no? Está en remodelación, una más. O sea, había algo antes subterráneamente y el nivel simplemente subió, como hemos visto en otras edificaciones. Bueno, si sos de Valencia nos encantaría escuchar qué se puede ver o qué se puede deducir de todo esto. Ya una foto más aérea vemos este tipo de cosas, ¿no? El centro con sus pasillos. Acá una más. ¿Será que están siguiendo la marca que estaba antes más subterránea de mantener ese tipo de estructura? Por acá hay otra más, con edificios obviamente modernos, pero el centro con sus pasillos se mantiene. Esta idea del panóptico se repite.
Vámonos a Perú, Penitenciaría de Lima. Es un documento oficial que encontramos. Obviamente nos hablan de bastantes cosas, pero después nos muestran como lo que fueron los planos del lugar. Que nos muestran, de hecho, la de Filadelfia, que fue como un modelo, pero más adelante, de hecho casi no hay fotos antiguas de este lugar tampoco, pero fachada de la Penitenciaría de Lima, o sea, un retrato lo más que se pueda llegar a esto, pero aquí está este más o menos diseño, donde volvemos al centro con sus diferentes alas o pasillos de vigilancia, uno más al centro acá quizá, pero sí se mantiene esa idea de un centro con diferentes puntos de observación de los supuestos presos. Aquí vemos una foto que lo más que podemos encontrar un poco más moderno, con los pasillos más que se pueden apreciar con su centro y obviamente cosas que fueron lo que estuvo en el retrato, ¿no? Pero esto es la Penitenciaría de Lima, antigua. Evoca como, bueno, acá de hecho dos tipos de construcción o dos niveles, dos tiempos diferentes quizá. Un bloque más antiguo y el otro como más moderno, ¿no? Vámonos a Uruguay, dice Excárcel Miguelete. Acá una foto antigua del lugar, es otro documento oficial del gobierno, pero aquí vemos de nuevo el centro con sus pasillos de vigilancia. Una vez más esta idea de panóptico y pues fotos de adentro del lugar, un poco más ya desgastado, abandonado. 2018 dice por acá. Sí se ve el ladrillo rojo. Ya hemos hablado del ladrillo rojo en el pasado en el canal. Al parecer es un material muy resistente. Una foto de 1930. Donde estaba el lugar también, se nota ahí, el centro con sus diferentes pasillos en Montevideo. Una vez más, nos están hablando de panóptico. Un documento oficial del gobierno de Uruguay nos habla de esta idea del panóptico, como empezamos el video de hoy. Vista aérea 1930, ahí vemos el diseño, ¿no? Más diseños por acá, uno más. Bueno, esta es la Excárcel Miguelete en Montevideo. Y cerraremos con México, el Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, fue una penitenciaría y es, desde 1976, sede del Archivo General de la Nación. Es lo que se ve ahora, ¿no? Pero una vez más, vemos ese tipo de estructura que evoca un castillo, un fuerte. Y cuando nos vamos a las fotos del lugar, tenemos algo así, ¿no? Cómo se veía en el tiempo antiguo. Y estas son muy reveladoras. De nuevo, el centro, pareciera que hubo una cúpula y con sus pasillos de supuestamente vigilancia. Con esta entrada, acá una más. Y varias fotos del pasado. Esta de acá. Lecumberri. Esta sí tiene como su muro. Entonces cerraremos con esta pregunta. ¿Estas edificaciones fueron algo antes en el pasado? Después le dieron el uso de ser penitenciarías, porque el concepto de penitencia, como vimos al inicio, fue cambiado. Fue puesto en una connotación más negativa de lo que fue antes. Era una idea más de que a una persona le faltaba algo. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si sos de alguna de estas ciudades que nos puedas dar más información, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.